Gracias, buenas noches. Sí, bueno, también he estado, como ustedes, escuchando a los ponentes anteriores, muy interesante cada una de las ponencias. En mi caso, el producto del trabajo que venimos haciendo, yo trabajo en CEPLAN como director de seguimiento y evaluación, y nos encontramos con diferentes situaciones problemáticas que en estos momentos voy a resumir algunas, porque de verdad la mirada país que tenemos en todas las situaciones en el territorio demanda de hacer mucha investigación, pero voy a poner algunas y muy vinculadas sobre todo a la parte institucional. Algo que siempre se menciona entre las instituciones y muchas publicaciones que se hacen en diarios o en revistas es, entonces, dentro del proceso de la gestión pública, pero ya a nivel de instituciones y sobre todo sistemas administrativos, hay una situación que hasta ahora no se hace un estudio así al detalle bien analizado de cómo es que se debe trabajar la articulación en estos sistemas, principalmente para la generación de políticas públicas. Cada instrumento tiene su propia herramienta metodológica de diseño, sigue su proceso de implementación y hasta en la evaluación es como si hubiera un doble esfuerzo. Entonces, ¿en qué medida estos instrumentos deberían estar integrados y no estar generando doble esfuerzo desde la mirada del gestor mismo, pero desde el servicio que se brinda a la población? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a nivel de planeamiento existen los instrumentos que se llaman políticas nacionales, pero por el lado de la rectoría que se tiene con el sistema de presupuestos, se tienen los PPOR, los programas presupuestales orientados a resultados. Y si vemos en contenido son elementos similares y hasta para atender un mismo problema público. Entonces, ¿en qué medida estos sistemas administrativos deben tener una compenetración entre sí que permita, uno, tiempo, dos, es coordinación, tres, compatibilizar las metodologías? Entonces, ¿cuál sería la mejor receta como para poder, como país, ya no como mirada si yo soy rector de un sistema u otro, como país poder atender un problema público? En el momento de la implementación ya se pone más complejo. ¿En qué medida las intervenciones del Estado vienen de un solo diseño, desde una sola mirada? Porque aquí implica formular una política pública en el diseño. Haces todo un proceso de análisis para recoger información, si nos vamos por el lado de políticas nacionales. Si nos vamos por un programa orientado a resultados, también haces otro proceso de análisis. Y esto, el tiempo, espacio y convocatorias y reuniones nos deberían llevar a un mismo fin, pero estamos duplicando todo, haciendo todo un desgaste. Entonces, ¿cuál es la mejor instrumentalización que se debe tener para resolver un problema público? A través, obviamente, de las políticas públicas. Si bien están como temas posteriores, pero ampliando este problema que se genera desde los sistemas administrativos, también se da desde los sistemas funcionales. Entonces, ¿cuál es el nivel de trabajar o de analizar una problemática? Porque recordar que las políticas públicas son para atender o resolver problemas públicos. Si nos vamos al territorio, un gobierno regional, un gobierno local, son los que captan cada una de los instrumentos que vienen del sistema administrativo, del sistema funcional, y ahí el problema de la implementación es más complejo, donde cada quien va con su propio instrumento, cada quien me refiero al sistema administrativo o al sistema funcional, y en el momento de implementar la intervención tampoco se da la coordinación y por ende hay hasta incluso obstrucción, por no decir cuellos de botella, para poder generar ese espacio de atender a una población. Entonces, aquí nos falta tener con claridad la metodología y cómo se deben articular. Justo hoy en la tarde estaba en una reunión con los especialistas. No está en la diapositiva, pero lo comento porque igual nosotros estamos en ese proceso de investigación. ¿Qué tan efectivo es un plan? Muchos conocemos que un plan sin presupuesto no tiene utilidad, pero lo inverso, un presupuesto sin plan es gastar y gastar y gastar,
pero no se avisora un resultado, y más aún si ese plan no tiene una mirada de largo plazo. En el país estamos muy enfocados en el corto plazo y hacemos planes que no aseguran que el problema público se resuelva, sino estamos en etapas y en pequeños pasos están generando gasto, porque de ahí sí el presupuesto se ejecuta, y aún así ya en las publicaciones nos dicen la subejecución que se da en los niveles de gobierno. Pero ¿cuál es esa metodología o procedimiento que se debe seguir entre plan y presupuesto para que ambos compactados puedan atender un problema público? Entonces, ¿cuál es esa? Aquí nos falta una investigación para conocer cuál es ese nivel de vinculación que debe existir. Surgen propuestas, muchos lo discuten, pero no se llega al punto de cómo debe ser, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que se tienen en otros países que podemos replicar o adaptar? Y lo mismo se da como en el punto 3, que es la asignación de recursos, ya cuando se va más al detalle. ¿Cuál es esa concentración de recursos públicos en una institución para atender un problema? ¿Qué temas se debe priorizar? ¿Bajo qué contexto metodológico se debe priorizar? En el comportamiento histórico de la asignación del presupuesto siempre es basado en qué asignan el presupuesto a una institución. Y siempre se dice basado en el histórico, dentro del histórico basado en la subejecución. Y no solo la subejecución es por una mala gestión, sino la subejecución, que puede, entre comillas, verse así, incluso puede ser por una buena gestión. Porque hiciste un proceso donde te resultó tan favorable que el valor estimado, al momento de hacerlo concursable, quien ganó lo obtuvo con un menor valor y por ahí te queda un saldo. Pero si eso lo vemos en noviembre o diciembre, ya no te da espacio para ese saldo poderlo convocar. Finalmente se ve como una subejecución cuando no es así. Entonces, aquí entre el punto 2 y el punto 3 tenemos un problema metodológico y nos falta hacer investigación para saber cuál es la orientación que se debe ver entre estas asignaciones presupuestales y los sistemas administrativos. Los 4 típicos en la gestión pública: planeamiento, presupuesto, inversiones y abastecimiento. En el punto 4, bajo diferentes contextos esto se puede analizar, pero yo lo voy a poner sobre el tema de las decisiones basadas en datos. Y estas decisiones basadas en datos plasmadas a través de las políticas y planes. Y créanme, estimados doctorandos, en el Perú nuestra mayor debilidad es tener sistematizada la información. La tecnología avanza, la ciencia avanza, no hacemos uso de ella. Si queremos obtener información del territorio, no todo está sistematizado. Los trabajos de recojo de información nacional solo llegan a ese nivel nacional y muchos son encuestas. Y esta información, cuando se quiere analizar en el nivel provincial o en el nivel distrital, no se cuenta. Se tendría que hacer una estimación de arriba hacia abajo, de lo nacional, pero no es un dato real. Entonces, ¿qué tanto podemos investigar sobre la necesidad de contar con la tecnología de información, pero en el territorio? Aún así, en Lima, he tenido la oportunidad de viajar en los contornos de Lima metropolitana, igual vivo en uno de los contornos. Los municipios distritales acá en Lima tampoco tienen sistematizada la información, no hacen uso de la tecnología de la información. Entonces, ¿qué tanto podemos aprovechar y qué tan útil es la información? Pero nuevamente, para la toma de decisiones, contar con datos para tomar decisiones. Y estos datos, cuando se implementan a través de las intervenciones que ejecutan los niveles de gobierno, generar evidencia para tomar decisiones. Ya en el marco teórico se habla así de evidencias en diferentes instituciones en el mundo, pero acá, en nuestro país, ¿qué tanto de ellos se han hecho estudios o análisis? Nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, mucho de la participación de la investigación para identificar evidencias y estas evidencias se puedan
replicar no solo de un territorio dentro de su ámbito departamental, sino en todo el país, conociendo que nuestra realidad es multivariada. Las intervenciones que se puedan aplicar en la selva, en zona de frontera, no van a ser las mismas en Lima metropolitana o en zona costa. Entonces, ¿cuál es ese valor diferencial que se debe generar para poder tener alcance en todo el territorio? Sí, sí, estimado doctorando, la situación de análisis no va a aplicar. ¿Alguien su micrófono, por favor? Por favor, doctor Elmer, perdón, doctor Elmer Gutiérrez, no se hace eco con todo lo que hablamos. Gracias. La aplicación de una investigación en el ámbito nacional es cierto que puede incluso ir más allá de una tesis de doctorado porque va a demandar esfuerzo, costo, tiempo. Pero aquí lo que trato es de dar los principales temas y esto lo pueden enfocar un ámbito, ¿no? ¿Y cuál es el problema de no contarla con la información en un proceso de rendición de cuentas? Miren, estamos ya con tecnologías avanzadas, ya estamos hablando de inteligencia artificial, pero sin embargo en el territorio seguimos con el formato, seguimos con la papelería. Incluso cuando se hace una encuesta, nos encuestan con un formato. Hay algunos que sí usan ya la tecnología, pero ¿eso a qué nos lleva? A no contar con información a la mano. Si en un proceso de avance yo quisiera conocer cómo se va ejecutando alguna política, es un proceso que no lo podemos saber de inmediato porque la información tiene que fluir por lo menos unos 30 días. Porque si me voy a un punto del territorio, recojo la información en formatos y este punto tiene que elevar esa información a otro nivel, igualmente en su territorio hasta que llegue al nivel departamental y después tiene que reportar al sistema funcional. Mientras tanto, pasaron 30 días. Y mientras tanto hay muchas validaciones manuales. Y ya pasó un mes y hay periodos más, en algunos casos más largos. Pero cuando tenemos que decidir en el momento, y ya lo hemos vivido con la pandemia, ¿no? Mucha información que estaba por ahí no se tenía sistematizado. Y esto es lo que nos falta, tener hasta incluso un nivel de registro administrativo para poder conocer al detalle cómo es que se va avanzando en la implementación de una política pública. Y esto está vinculado justamente a los estudios que ustedes podrían elegir como tema, ¿no? Dentro de la gestión pública. ¿Qué tanto hacemos en un proceso de política pública o tomamos en cuenta la participación ciudadana? Un estudio podría decirse, ¿es efectivo la participación ciudadana? ¿Es efectivo el presupuesto público? ¿Es efectivo los planes concertados donde se convoca a la población? ¿O hasta qué momento es efectivo? ¿Solo cuando se diseña la política pública? ¿Cuando se implementa o cuando se evalúa la política? ¿Convocamos? ¿Es útil que la participación ciudadana dé su apreciación para mejorar la política pública? ¿Y qué pasa si el instrumento, que es la política pública, recoge en su diseño lo que la participación ciudadana manifiesta, pero en la implementación no lo hacemos? ¿A qué nos puede orientar ello? Mucho se habla que el Estado debe ser democrático, y no me refiero en sí a la misma estructura política de que en el país sí es un Estado democrático, sino al proceso de gobernanza, al proceso de todos estamos de acuerdo para hacer algo, pero todos también con el mismo interés actuamos en la implementación y en la evaluación. ¿Qué tanto de la participación ciudadana tiene injerencia sobre la rendición de cuentas? ¿Cuántas autoridades dejan el momento de su gobierno, sea nacional, regional o local, que hacen rendición de cuentas, llega a la Contraloría? Pero ¿qué tanto efecto esto tiene sobre lo que se haya avanzado o no? Si se ha avanzado bien y si no se ha avanzado, entonces ¿dónde queda el rol de la participación ciudadana? Aquí, por ejemplo, hay un tema para investigar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la gestión ambiental? Ya nos hablan del niño costero mundial y el efecto que va a tener en el Perú. Si bien no hay un periodo exacto, pero sí es
cíclica este tema, este problema del cambio climático, tanto por la zona norte como por la zona sur, que viene con las heladas o con la sequía, y en la zona norte ya conocemos la situación. Pero ¿qué tanto impacta en la gestión ambiental y el tratamiento que se dé de la gestión pública para resolver o mitigar esos problemas? ¿Qué tanto conocemos de la gestión ambiental? Y cuando hablaba, por ejemplo, de acá del punto de tecnología de la información, el punto 4, uno de los sistemas, que en este caso es el ambiental, es el que más débil tiene en cuanto al recojo de información, porque muy poco se tiene. El tema de la descentralización que tanto se menciona en las normas, pero que no se hace efectiva, sería ideal hacer un análisis al menos de un gobierno local, de un gobierno regional posiblemente, pero dentro de ello al menos de una temática, porque en sí muy poco se da la descentralización, más se hace la desconcentración de funciones, pero que viene desde el mismo gobierno nacional sobre alguna institución que lo represente en el territorio. ¿Qué tanto en las temáticas de salud o de educación, ambos con ciertos criterios en momento de implementar, viene dando resultados o no? ¿Es efectiva la provisión de servicios si usamos el concepto de descentralización? ¿De qué depende que esta descentralización sea efectiva en el nivel regional o local? ¿Cuál es esa situación que podría replicarse de algún país? Colombia, ¿cómo lo viene haciendo? ¿Funciona? ¿Qué nos falta en el país? Además de la desconcentración económica, que quiere decir que se dé cierta autonomía a los gobiernos regionales, que algunos proponen de que deben gestionar su propio presupuesto, ¿no? Bueno, de la gestión de proyectos yo creo que ya ustedes conocen bastante, pero aquí viene una pregunta. Y aquí también nos falta un estudio para conocer. Formulamos un proyecto y lo ejecutamos pensando en qué, en la necesidad de esa parte del territorio, o debemos primero pensar qué es lo que necesita el país como para generar el desarrollo, y en función a ello sabemos en qué debemos invertir. ¿Cuál es la relación, si fuera causal, entre generar un proyecto de inversión y ejecutarlo? Cuando me refiero a ejecutar es que se ejecuta el proyecto, pero luego muchos de los proyectos tienen problemas en la operación y mantenimiento. Pero no obstante ¿cuál es el beneficio en sí que genera una inversión pública en el país? ¿Hay una relación causal que por el hecho de tener una inversión pública cambia la situación en el territorio, en lo económico-social? ¿O de qué otros brazos colaterales se hace falta para que esto se dé? Tenemos la transoceánica en Madre de Dios, una fuerte inversión. ¿Cuál es el uso que se da a ello? ¿Cuál es el beneficio que ha generado? Entonces, aquí también nos falta un estudio de conocernos cuál sería el impacto de una inversión pública para el desarrollo en el territorio. No para que un grupo de la comunidad se sienta cómoda, sobre todo esto me refiero a las grandes inversiones, ¿no? Entonces, y hay justo una recomendación de OCDE, considerando que Perú ahorita está en este proceso. Bueno, igual el PPT les he enviado al doctor para que les compartan, hay varios temas, porque disculpen que sí, ahí se los dejo y bueno, manteniendo la hora programada, les agradezco por haberme escuchado y doy el paso para que continúen. Gracias.